la verdad y la Hola, ¿qué vida. tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les saludo muy afectuosamente desde su canal de María Visión Luz Católica. Un saludo a nombre de mis compañeros de María Visión, de los camarógrafos, de todo el staff que está aquí, a nuestros amigos de Norteamérica, Centro, Sudamérica, de España. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy vamos a tratar un tema que es, pues, la Iglesia como sacramento universal de salvación. Así es que, bueno, no se lo pierda, quédese con nosotros. Bienvenidos, comenzamos. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí nuevamente en su programa Concilios. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. Tenemos pues principalmente mi Twitter, que es muy rápido porque así nos podemos comunicar muy rápidamente. Y bueno, pues es @filos1403. Y también, bueno, tenemos aquí los correos el correo de Concilios, concilios@mariavision.com. A mí me gusta mucho interactuar con todos ustedes pues en este programa, así que bueno, pues si me pueden mandar un tweet con sus preguntas, con sus comentarios, aquí yo lo voy a ver inmediatamente y espero podérselos contestar, si no en el programa, luego en cuanto yo los pueda pues redactar las respuestas más adelante. Bueno, pues el día de hoy un tema pues muy importante, igual que todos los temas de un concilio, que es el Concilio Vaticano II, y este tema importante es, bueno, pues la Iglesia como sacramento universal de salvación. Y es importante este tema porque, fíjense, cómo una iglesia que está hecha pues también por elementos humanos, por personas humanas, por hombres, por pecadores, con todas sus fallas, ¿verdad? Con todo lo que vamos teniendo los seres humanos en la vida, y además una pues iglesia que en cierta forma se ve limitada aquí en el mundo. ¿Cómo puede ser sacramento universal de salvación? Es decir, cómo esta iglesia, que es algo particular, concreto, en un tiempo, en una historia, con unas personas que son los bautizados y con, bueno, la persona de Cristo, los apóstoles, puede convertirse en el elemento más importante para la salvación de todos los hombres, no nada más para la salvación de los católicos, de los que están bautizados, sino de toda la humanidad. ¿Cómo es posible esto? ¿Sí? Y pues para esto hay muchas dudas que aquí obviamente trata el Concilio Vaticano II, y entre estas dudas, bueno, están precisamente esta de cómo puede ser y cómo se pueden salvar entonces, por ejemplo, personas que no han conocido la fe católica, personas que están muy alejadas, a lo mejor por allá, me imagino en el Himalaya o en regiones como por ejemplo de la India, de Asia, de China, en donde difícilmente llega el Evangelio. Y sin embargo, bueno, entonces, ¿cómo esta iglesia particular? Consideren ustedes que de los 7,000 millones de habitantes que hay en el mundo, pues hemos dicho ya que unos 1,200 millones son cristianos, y todo el demás gran resto de la humanidad pues no son cristianos. Y entonces, ¿cómo esta iglesia, que es particular, concreta, puede salvar a todos? Esto es importante porque además sabemos nosotros que fuera de la iglesia no hay salvación, y sabemos también que es necesario el bautismo para incorporarse en la iglesia de alguna manera por un medio ordinario. Entonces, por eso mismo, bueno, pues aquí vamos viendo en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, vamos viendo cómo esta constitución dogmática, que es sobre la iglesia, pues considera varias figuras, varias imágenes de la iglesia, a lo mejor, bueno, pues sobre todo la imagen como iglesia como pueblo de Dios, que hemos tratado ya, pero también la iglesia sobre todo como cuerpo místico de Cristo, porque esta imagen es la que expresa o manifiesta clarísimamente la esencia o naturaleza de la iglesia. Acuérdense que la iglesia es, bueno, pues el cuerpo místico de Cristo,
que está conformada como pueblo de Dios por todos los bautizados. Acuérdense que el pueblo de Dios no es los laicos, sino es todos, absolutamente todos los bautizados. Este es un gran logro del Concilio Vaticano II, dejar muy bien establecido que tanto el clero como los laicos forman parte de este pueblo de Dios. Y sin embargo, este pueblo de Dios que tiene pues por cabeza a Cristo, este pueblo de Dios, bueno, pues está animado y vivificado por el Espíritu Santo. El alma de la iglesia es el Espíritu Santo y así es como tenemos el cuerpo místico, esta imagen importantísima, esencial, que expresa la naturaleza de la iglesia. Y entonces, ¿cuál es el mandamiento que tenemos? Bueno, pues tenemos el mandamiento del amor, amarnos como Cristo nos amó. El amor, o sea, la caridad fundada en la verdad. Acuérdense que no hay caridad sin verdad. A nosotros nos encanta lo que es el amor y a mí también me gusta mucho, ¿verdad? La palabra amor, la caridad, la misericordia, todo lo que tiene que ver con la voluntad. Pero hay que recordar que la voluntad siempre debe estar regida por la verdad. Entonces es muy importante y aquí también vamos a ver en las funciones, ¿verdad? Tanto de los ministros como de los laicos, cuál es esta función que tiene la verdad, la palabra, que es fundamental para poder vivir la caridad. Porque de otra manera, pues acabamos haciéndonos una doctrina a nuestra medida y eso no es la religión católica. Entonces, durante el programa, pues vamos a ir nosotros desenvolviendo poco a poco, desentrañando poco a poco estos misterios de la iglesia y vamos a ir viendo cuáles son las funciones. Pero sobre todo también en este programa vamos a dedicar tiempo para aquellas personas que dicen, bueno, pues si es una institución hecha por hombres particular en el tiempo, ¿cómo va a ser el misterio de salvación universal para todos los hombres? Y entonces encontramos afirmaciones de personas que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la veo chiquita, porque la veo a lo mejor muy parcial, muy particular, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, no creo en la iglesia. Y entonces aquí vamos a ir viendo cómo esto es un gran error, gravísimo, y además que ese error tiene como fundamento principal el egoísmo, la soberbia, el hecho de pensar que nosotros podemos ser quienes vamos a determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es Dios, quién es Dios, y entonces al final acabamos creándonos un Dios a nuestra medida, a la medida de nuestros caprichos, de nuestro egoísmo, y entonces obviamente rechazamos toda la autoridad de la iglesia. Entonces es muy importante que aquí dejemos establecido, y que todos lo sabemos, los católicos, que la iglesia católica, cristiana católica, fue fundada directamente por Jesucristo. Es la única iglesia fundada directamente por Jesucristo. Por eso nada más hay una sola iglesia, la iglesia universal, que es una, santa, católica y apostólica, porque esta es la única iglesia que fundó Cristo, fundó la sucesión apostólica. El otro día me preguntaban, no, es que ¿cómo que Pedro y cómo sigue la sucesión? Bueno, pues el mismo Cristo nombró a Pedro, ¿sí? Y ahí empieza la sucesión y después ya vienen los siguientes papas y entonces nosotros vemos que esto tiene a Cristo por cabeza y luego por alma al Espíritu Santo. Entonces ahí está la garantía. Y sin embargo, muchas personas lo cuestionan porque lo ven pequeño, porque ven que es una institución hecha por hombres y las más de las veces por hombres pecadores, ¿sí? Esto es pues un escándalo para algunas personas, el pensar que en la iglesia no haya puros santos, sino que haya pecadores, pero ya hemos visto que la iglesia justo tiene esa misión, ¿sí? Acoger a los pecadores y convertirlos en santos, siempre y cuando el pecador sea humilde y vaya aceptando y permitiendo la acción del Espíritu Santo y de la gracia
¿sí? Que recibimos a través de los sacramentos. Entonces, hoy en este programa también vamos a ir hablando un poco de los sacramentos, empezando por el sacramento del orden sacerdotal y luego, bueno, empezando por el del bautismo, obviamente, que es por donde se empieza, y la confirmación, porque por ahí entramos y nos hacemos cristianos católicos, y luego el sacramento del orden sacerdotal. Pero bueno, para que ustedes vayan teniendo un poquito, ¿verdad?, orden en las ideas y en todo esto que vamos a ver, pues vamos a ir poco a poco y vamos estableciendo. En primer lugar, ¿verdad?, ya hemos dejado muy claro que la Iglesia como cuerpo místico de Cristo es la imagen que es la que determina o que da lo que es la esencia, la naturaleza de la Iglesia, ¿sí? Y entonces que es una institución fundada por el mismo Cristo. Pero bueno, pues ya ven ustedes cuántas cosas vamos a ver aquí, interesantísimas, por eso estamos muy contentos y bueno, pues tenemos información importante, así es que los esperamos después de un corte. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios. Estamos analizando el Concilio Vaticano II, específicamente una constitución dogmática que es la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Y estamos viendo un tema muy importante de que, bueno, pues la Iglesia es sacramento universal de salvación. Y entonces, ¿por qué hay algunas personas que dicen que, bueno, creen en Dios, pero no creen en la Iglesia, aun cuando la Iglesia fue constituida por el mismo Cristo? Bueno, pues la razón de esto decíamos que es un poco el egoísmo y la soberbia, pero también es porque hay un escándalo en todo esto, ¿sí? Y el escándalo de la Iglesia corresponde al escándalo de la encarnación. Es decir, ¿cómo un Dios tan grande, ¿sí?, un Dios que es absoluto, perfectísimo, eterno, pudo encarnarse en un cuerpo humano tan precario como es el cuerpo de nosotros, con tantos problemas, ¿verdad? Y más aún, bueno, en un pesebre como nació nuestro Señor Jesucristo. Realmente eso es escandaloso porque uno piensa, ¿verdad?, que un Dios pues vendrá lleno de majestad, ¿sí?, y haciendo pues grandes portentos y bueno, como lo esperaban muchos judíos además, ¿verdad?, un Mesías que viniera pues a todo lujo, ¿sí? Y sin embargo, bueno, se encarga en un cuerpo humano tan precario como cualquiera de nosotros, con enfermedades, con dolores, con cansancio, un cuerpo pues lleno de precariedad. Y entonces esto resulta pues escandaloso pensar en esto, ¿sí? Sin embargo, vemos el grandísimo amor que hay de Dios hacia nosotros para poder asumir esta condición tan pequeña, ¿sí? Y entonces vemos que el cuerpo tiene un papel muy importante en lo que es el plan de salvación del hombre, porque el cuerpo viene siendo el medio por el cual el mismo Cristo redime al hombre. Entonces todo un Dios se somete a la corporalidad, es decir, a la precariedad, a toda la situación humana para poderla salvar. Y entonces si nosotros no entendemos este misterio, kenosis se llama el misterio, es un misterio pues de anonadamiento, de humillación del mismo Cristo, porque además después vemos que Él no manifiesta toda su grandeza cuando lo iban a crucificar, sino más bien permite la crucifixión, ¿sí? Y queda humillado, lo cual trae un escándalo muy grande. Entonces, fíjense, el escándalo de la encarnación viene siendo también el escándalo después de la Iglesia, que es el cuerpo místico. Es decir, todo va mediatizado por el cuerpo y la salvación va también mediatizada por este cuerpo místico, aunque sea un cuerpo hecho por humanos, por personas que fallamos, que sea una institución particular, limitada en el tiempo, así es como Dios actúa. Pero bueno, para esto tenemos un material en el que pongan ustedes mucha atención, porque ahí viene mucha información que vamos a ir desmenuzando en este programa. En la
Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II se expresa claramente que la Iglesia es ante todo cuerpo místico de Cristo, y entre las otras imágenes que ayudan a comprender ese misterio, destaca la Iglesia como pueblo de Dios, que nunca debe separarse de las otras imágenes para explicar la Iglesia principalmente de la imagen que expresa la esencia o naturaleza de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, en el que, por el bautismo, todos somos sacerdotes, profetas y reyes. En el capítulo 2, número 9, se afirma que este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación, y habiendo conseguido un nombre que está sobre todo nombre, reina ahora gloriosamente en los cielos. Tiene por condición la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Tiene por ley el mandato del amor, como el mismo Cristo nos amó. Tiene últimamente como fin la dilatación del reino de Dios, iniciado por Dios mismo en la tierra, hasta que sea consumado por Él mismo al fin de los tiempos, cuando se manifieste Cristo en nuestra vida y la misma criatura será libertada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de los hijos de Dios. Aquel pueblo mesiánico, por tanto, aunque de momento no contenga a todos los hombres y muchas veces aparezca como una pequeña grey, es el germen firmísimo de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Constituido por Cristo en la comunión de vida, de caridad y de verdad, es empleado también por Él como instrumento de la redención universal y es enviado a todo el mundo como luz del mundo y sal de la tierra. Así como el pueblo de Israel, según la carne, peregrino por el desierto, es llamado alguna vez Iglesia, el nuevo Israel que avanza en este mundo hacia la ciudad futura y permanente se llama Iglesia de Cristo, porque Él la adquirió con su sangre, la llenó de su espíritu y la proveyó de medios aptos para una unión visible y social. En este punto hay que destacar que si la salvación de Cristo es la salvación para toda la humanidad, es lógico pensar que Cristo proveyese el modo de que dicha salvación llegase a todo hombre de buena voluntad. Es así como aparece la Iglesia, como sacramento universal de salvación, como garantía de la continuidad de Cristo y de su redención entre los hombres. Por eso nos interesa la Iglesia, porque nos da a Cristo, porque continúa su salvación, su perdón. Sin embargo, grandes objeciones se han hecho a la Iglesia, entre las que se encuentra el hecho de que, como una institución particular históricamente condicionada, marcada por deficiencias humanas, puede presentarse como el lugar obligado del encuentro con Cristo. ¿Por qué la salvación universal tiene que pasar por la mediación de este hecho particular, de estos hombres, de estos ritos y de estos dogmas? ¿Por qué el asunto más importante de la humanidad, que es el encuentro con el absoluto, tiene que depender de condiciones relativas de tiempos e individuos determinados? Este es el escándalo de la Iglesia. Muy frecuentemente encontramos personas que dicen: yo creo en Dios, pero no en la Iglesia, que tiene deficiencias humanas. Pero esta frase encierra en el fondo el deseo de creer en un Dios cómodo, que me deje libertad plena para decidir por mí mismo el bien y el mal, no en el Dios que me predica la Iglesia. Se trata de buscar excusas en las deficiencias de la Iglesia para fabricarse un Dios a la medida. El Dios cómodo, compatible con todo tipo de comportamiento. Hay que recordar que el primer pecado del hombre en el paraíso consistió precisamente en querer determinar el bien y el mal. Hay que recordar que el primer pecado del hombre en el paraíso consistió precisamente en querer determinar el bien y el mal por propia iniciativa y al margen de Dios. Pero el escándalo de la Iglesia no es otro, en el fondo, que el escándalo de la encarnación.
Sin embargo, la salvación es un don que viene de Dios y por esa razón lo más lógico es que Dios se adecue a la condición humana y nos haga llegar su salvación a través de la mediación humana. En la vida del hombre, todo está mediado por la sacramentalidad del cuerpo. El pensamiento humano, el amor y la amistad se realizan a través de la mediación del cuerpo. Pero aún con todo esto, nos escandaliza un Dios tan cercano, un Dios humillado, un Dios que ha hecho el ridículo por nosotros porque nos echa en cara nuestro orgullo y preferimos que esté lejos. Pero es preciso comprender que si Dios se ha humillado y hecho carne, lo ha hecho por amor. También su madre se humilla 1 y 1000 veces cuando está de por medio la salvación de su hijo. Humillarse significa amar, y no hay otra forma de amar. Por eso, al Dios humillado de la Encarnación corresponde también la mediación sacramental de la Iglesia. Pues es así como vemos que la Iglesia pues es el medio, el único medio de salvación para todos los hombres. Y decíamos, bueno, ¿y cómo se salvan entonces los que no tienen acceso a pues el conocimiento del Evangelio, del mensaje de salvación, de la misma Iglesia? Imaginemos aquellas personas que nacen en la India, en China o en lugares a lo mejor muy alejados donde no ha llegado y no ha podido llegar el cristianismo. Bueno, pues de todas formas no hay otra forma más que por medio de la Iglesia. Pero entonces, para estas personas, cuando son de buena voluntad las personas, es decir, que obran conforme a su conciencia, Dios las incorpora, Cristo, a la Iglesia por medios extraordinarios, ¿verdad? Porque ellas no tienen la culpa de esto. Más adelante también vamos a ver pues lo que significa el bautismo y qué pasa con estas personas que no pueden recibir el bautismo, porque como que pareciera que hay una contradicción, ¿no? Que la salvación es para todos, que la Iglesia es para salvar a todos y luego son tan poquitos, ¿verdad?, los bautizados en comparación con todo el universo, y cómo es posible que todas las personas de este universo de seres humanos que hay, pues no pudieran salvarse. Entonces tenemos que aclarar muy bien esto para que no quede ninguna duda. Dios puede, de hecho lo hace, cuando las personas obran conforme a su conciencia, es decir, cuando están alejadas y a lo mejor, pues por lo mismo están incluso en ignorancia invencible, porque por sus medios no pueden conocer el mensaje de salvación ni a la Iglesia. Entonces, si obran conforme a su conciencia, por medios extraordinarios, Dios las incorpora a la misma Iglesia, ¿sí? Las incorpora por un medio extraordinario. Entonces, pues fíjense cómo todo esto es muy importante y también muy hermoso, y hay que irlo saboreando poco a poco, porque esto es sabiduría, y la sabiduría hay que disfrutarla. Pero bueno, por eso no nos deje, vamos a un corte y regresamos. Aquí estamos ya de regreso y bueno, ya estoy recibiendo algunos comentarios, felicitaciones, llamadas, preguntas, y una de las preguntas es de nuestros amigos que nos están viendo en Colombia y bueno, pues a lo mejor no tiene que ver mucho con el tema, pero me preguntan qué es la iglesia que ven atrás, a mis espaldas, por una ventana se ve una iglesia, y bueno, como están algunos en Colombia, otros están en Venezuela, en toda América Central, América Latina, también en Estados Unidos, bueno, pues es la basílica nada más y nada menos que la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, ¿sí? Entonces, bueno, pues es hermosísima, como ustedes la pueden ver aquí, y es real. Tenemos este escenario natural de aquí de Zapopan, Jalisco, y bueno, pues es esta basílica, y bueno, que ustedes pueden disfrutar aquí como escenografía de nuestro programa de concilios.
Y bueno, pues volviendo un poco con el tema, también, bueno, les mando saludos a todos nuestros amigos de Venezuela, a la comunidad también de la Divina Misericordia que nos está viendo en España, a pesar de los cambios de horario que hay entre un país y en el otro. Y bueno, pues vamos entrando un poco en este tema interesantísimo. Y entonces vamos a ver que la iglesia, que esta iglesia pequeñísima, pero que es sal y tierra, este pequeño grupo, ¿verdad?, que va a fermentar toda la masa, bueno, pues se actualiza por medio de dos cosas, que son las virtudes, los dones, todo esto que ya sabemos, y sobre todo por los sacramentos. Los sacramentos son fundamentales y entonces empezamos con el sacramento del bautismo, un sacramento por el cual nos incorporamos de manera ordinaria a la iglesia. Es un sacramento por el que recibimos la fe, las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, la gracia. Recibimos muchísimas cosas, incluso también los carismas, que son las gracias gratis dadas. Sin embargo, nosotros no debemos pensar, ¿verdad?, que cuando una persona no alcanza el bautismo, ya sea porque a lo mejor no fue bautizada, niños que aún pues están muy pequeños, o a lo mejor pensemos en los que fueron abortados, ¿verdad?, antes de nacer, no debemos pensar que estos niños se van al infierno, no vamos a pensar eso, ¿verdad? Eso es muy absurdo cuando Cristo redimió y se encarnó justo para que la salvación fuera para todos los hombres y sobre todo que ellos no tienen la culpa de esto, o personas que no pudieron ser bautizadas, como decíamos, porque pues están en lugares muy alejados. Bueno, estas personas entran a la iglesia por medios extraordinarios, como decíamos. En un tiempo se hablaba del limbo, fue una hipótesis que hubo dentro de la iglesia, pero no, recordemos que las postrimerías son muy claras, ¿sí? Una vez que uno se muere, lo que sucede es que, bueno, va al juicio particular, y luego hay tres opciones: infierno, cielo o purgatorio, ¿sí? Y esto es para cualquier persona, o sea católica o no sea católica, sea bautizada o no sea bautizada, esas son las opciones que hay. Pero bueno, para ir adentrándonos un poquito más y saboreando esto, también saboreando, hemos preparado otro material del cual pues yo les pido, como siempre, que pongan muchísima atención. Escuchémoslo. Profundizando un poco más en el texto de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, en la que hemos visto que los cristianos por el bautismo somos constituidos en sacerdotes, profetas y reyes, en su número 10 se refiere al don del sacerdocio, afirmando textualmente que Cristo Señor, pontífice tomado de entre los hombres a su nuevo pueblo, lo hizo reino y sacerdotes para Dios su Padre. Por ello, todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabanza a Dios, han de ofrecerse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios. Han de dar testimonio de Cristo en todo lugar, y a quien se la pidiera, han de dar también razón de la esperanza que tienen en la vida eterna. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial jerárquico se ordenan el uno para el otro, aunque cada cual participa de forma peculiar del único sacerdocio de Cristo. Su diferencia es esencial, no solo gradual, porque el sacerdocio ministerial, en virtud de la sagrada potestad de que goza, modela y dirige al pueblo sacerdotal, efectúa el sacrificio eucarístico ofreciéndolo a Dios en nombre de todo el pueblo. Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio real, asisten a la oblación de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la abnegación y caridad operante. Y continúa diciendo en el punto número 11, la índole sagrada y orgánicamente constituida de la comunidad sacerdotal se actualiza tanto por los sacramentos como por las virtudes. Los fieles, incorporados a la Iglesia por el bautismo, quedan destinados por tal carácter al culto de la religión cristiana y, regenerados como hijos de Dios,
tienen el deber de confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la Iglesia. Se enriquecen con una fortaleza especial del Espíritu Santo y así se obligan con mayor compromiso a difundir y defender la fe con su palabra y sus obras como verdaderos testigos de Cristo. Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cima de toda vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y a sí mismos juntamente con ella. Y tanto por la oblación como por la Sagrada Comunión, todos toman parte activa en la acción litúrgica, no confusamente, sino cada uno según su condición. Pero una vez saciados con el cuerpo de Cristo en la asamblea sagrada, manifiestan concretamente la unidad del pueblo de Dios, aptamente significada y maravillosamente producida por este augustísimo sacramento. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen, por la misericordia de Dios, el perdón de la ofensa y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron al pecar, la cual, con caridad, con ejemplos y con oraciones, les ayuda en su conversión. La Iglesia entera encomienda al Señor paciente y glorificado a los que sufren, con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, para que los alivie y los salve. Más aún, los exhorta a que, uniéndose libremente a la pasión y a la muerte de Cristo, contribuyan al bien del pueblo de Dios. Además, aquellos que entre los fieles se distinguen por el orden sagrado, quedan destinados en el nombre de Cristo para apacentar la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Por fin, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que manifiestan y participan del misterio de la unidad y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de los hijos, y por tanto, tienen en su condición y estado de vida su propia gracia en el pueblo de Dios. Pues de esta unión conyugal procede la familia, en que nacen los nuevos ciudadanos de la sociedad humana, que por la gracia del Espíritu Santo quedan constituidos por el bautismo en hijos de Dios para perpetuar el pueblo de Dios en el correr de los tiempos. En esta cuasi iglesia doméstica, los padres han de ser para con sus hijos los primeros predicadores de la fe, tanto de palabra como con el ejemplo, y han de fomentar la vocación propia de cada uno, y con cuidado especial la vocación sagrada. Los fieles todos, de cualquier condición y estado que sean, fortalecidos por tantos y tan poderosos medios, son llamados por Dios, cada uno por su camino a la perfección de la santidad, por la que el mismo Padre es perfecto. Pues ya ven ustedes qué imágenes tenemos aquí de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Estoy recibiendo aquí muchos comentarios de Mónica Morales, de Judith Hernández, tenemos de Gerardo también. Bueno, en fin, tenemos muchos comentarios que voy a ir respondiendo poco a poco. Y bueno, también les quiero recordar, porque también me ha preguntado mucho, que pueden conseguir los programas aquí en María Visión, en los teléfonos de María Visión, en la tienda de María Visión, pueden conseguir. Hay personas o hay comunidades que se han llevado todo el paquete completo de programas. Cuando se llevan el paquete completo de programas tienen un descuento y entonces, bueno, pues pueden adquirirlos para tenerlos para material de catequesis, etcétera. Pero bueno, ahorita estamos justo ya entrando en los sacramentos con el bautismo y la confirmación. Estos sacramentos de iniciación por el que recibimos, bueno, entramos, somos incorporados como fieles a la Iglesia Católica. Acuérdense que los fieles somos los bautizados y los infieles los que no están bautizados. Aquí también una de las preguntas que me hacen es, bueno, y las personas que no acuden a los sacramentos, que aún siendo bautizadas no se vuelven a acordar o no acuden al sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Bueno, esto es gravísimo, ¿sí? Esto es una falla muy grave en la Iglesia y obviamente la responsabilidad de todo esto la tenemos nosotros, los católicos bautizados, porque a quienes se nos da más, también se nos va a pedir más.
Y nosotros tenemos que ser luz y tenemos que ser sal, tenemos que fermentar la tierra. ¿Y cómo? Pues llevando la palabra, pero sobre todo también con nuestro ejemplo, con la santidad de vida, porque es un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, somos un pueblo santo. Y la santidad no está en que no caigamos nunca, sino que vivamos justo, ¿verdad?, pegados a la iglesia, adheridos a ella a través de los sacramentos, del sacramento de la reconciliación, del sacramento, sobre todo también, el más importante de todos, de la Eucaristía, alrededor del cual gira toda la vida cristiana. Pero entonces, bueno, veíamos la importancia del bautismo y luego estas características importantes que nosotros tenemos que saber de cuando una persona no puede ser bautizada, entonces cómo puede entrar cuando no depende de ella ese bautismo. Ahora, es muy grave que a una persona se le retrase el bautismo, eso sí es gravísimo. ¿Por qué? Porque aunque el niño sea pequeño, recién nacido, y no tenga conciencia, la gracia actúa, decimos en teología y en filosofía, ex opere operato. Es decir, aun cuando el niño no se dé cuenta, la gracia empieza a actuar en su alma inmediatamente. Y es por esto que nunca hay que retrasar ni un segundo el bautismo. Debe ser lo primero. Y ya después, bueno, si no se puede o lo que sea, bueno, ya hay otros medios que son extraordinarios, pero no dejan de ser pues riesgosos, y es lamentable que una persona no se incorpore adecuadamente al cristianismo. Pero bueno, vamos a un corte y regresando continuamos con este tema tan interesante. Bueno, no puedo dejar de volver a mencionar el trabajo de los camarógrafos, estas imágenes que sacaron de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, tan hermosísimas. Son imágenes reales que están tomando ahorita en este momento aquí en el programa. Y también, bueno, pues decirle a Gerardo Segovia que tiene aquí algunas preguntas que estoy leyendo aquí. ¿Qué pasa con los bautizados que cambian de religión? Gravísimo, eso se llama apostasía, ¿sí? Y la apostasía es pues darle la espalda a la fe y es una falta gravísima, ¿sí? Luego aquí tiene otra pregunta, las culturas precolombinas, ¿cómo fueron juzgadas? ¿De acuerdo a sus creencias? Sí, desde luego, recordemos que estas personas, las culturas prehispánicas, antes de que vinieran los españoles, pues no sabían, estaban en ignorancia invencible y entonces tenían que actuar conforme a su conciencia, aunque fuera errónea. Y entonces Dios les juzga conforme a su conciencia, que puede ser recta, es decir, obrar conforme a lo que ellos piensan que es bueno, aunque sea errónea, porque están en ignorancia invencible. Una vez que ya llegaron los españoles y ya les enseñaron la verdadera fe, ya no era posible eso, ¿sí? Ahora, también tenemos aquí, bueno, pues a Patricia Ávila, ¿verdad?, que dice, tenemos un camino que es el camino de la Iglesia Católica, y tiene toda la razón, ¿sí? Es un solo camino. Y entonces, bueno, pues continuando un poco, tenemos también el otro sacramento, que es el del orden sacerdotal. Y entonces vemos que ya hemos dicho que hay un sacerdocio real universal, que es el de todos los fieles, y un sacerdocio ministerial. En el sacerdocio, pues, ¿qué es lo que se tiene? Pues hay tres funciones, que son la de la palabra, es decir, enseñar, ¿sí?, la de santificar y la de regir, ¿sí? Enseñar, santificar y regir. ¿Cómo enseñamos? Bueno, pues por medio de la palabra. ¿Cómo santificamos? Por medio de los sacramentos. ¿Y cómo regimos? ¿Cómo se rige? ¿Cómo un sacerdote puede regir? Por medio de la pastoral. La pastoral. Pero en este orden va, ¿sí? Este orden se rescató también en el Concilio Vaticano II, porque primero es la palabra. Ahora muchos pues les encanta la pastoral y vámonos para acá y para allá y cantos y juegos, y resulta de que no nos formamos bien en la verdad. Y sin la verdad, recordemos que no hay caridad, y entonces el ministro, el sacerdote, tiene que formarse muy bien, porque además no va a expresar sus opiniones, sino más bien la doctrina de la Iglesia. Y entonces vemos que hay dos funciones, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio universal. A los sacerdotes les
compete pues administrar los sacramentos, pastorear, es decir, apacentar a las ovejas, orientarlas, pero al laico lo que tiene que hacer, lo que le compete es santificar las estructuras del mundo. También ese es otro error muy, muy común. Yo soy muy católico y todo, pero en mi trabajo pues soy liberal, ¿sí? O en mi trabajo, o yo voto por el partido que no va para nada en conformidad con la doctrina del Evangelio, ¿sí? O trabajo en una institución de salud en donde se practican cosas o se promueven cosas que van en contra de la doctrina moral de la Iglesia. Eso es un mal gravísimo y una escisión total, una esquizofrenia en el cristiano que hace muchísimo daño y que obstaculiza totalmente el programa de salvación de Dios, porque es darle la espalda a la gracia. El cristiano católico tiene que, con su ejemplo, dar testimonio, llevar la palabra a donde él está y con su ejemplo de santidad, santificar las estructuras del mundo, las estructuras políticas, la cultura, la economía, todo, ¿verdad? Bueno, además también se mencionó pues la unción de los enfermos y luego también algo importantísimo, el matrimonio, ¿sí? La iglesia, la cuasi iglesia doméstica, que, bueno, ya hablaremos más sobre el matrimonio en otros programas, porque el matrimonio es una institución sagrada, obviamente, e indisoluble, porque justo, como lo acabamos de ver, va encaminada al perfeccionamiento de los cónyuges, pero sobre todo a la educación y formación de los hijos, que dura toda la vida. Y por eso, ¿verdad?, por la unidad, la donación de ambos que exige la entrega total, y también, bueno, pues por el carácter de necesidad de la formación de la prole, pues por eso es indisoluble, ¿sí? Entonces vemos cuántas cosas, y bueno, algunos nos están preguntando sobre liturgia. Ya viene la liturgia, vamos a analizar todos los documentos, pero bueno, el tiempo vuela y como siempre, bueno, he pasado un momento muy agradable con todos ustedes y esperemos pues que nos acompañen con los siguientes programas, porque aquí en María Visión la programación continúa. Muchas gracias y hasta la próxima. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.